Imagina ser llamado raro, feo y flacucho mientras intentas perseguir tus sueños. Eso es lo que Peter Crouch escuchó a lo largo de su camino. Con más de 2 metros de altura, se destacaba desde la infancia, pero no de la manera que imaginas. Él era el centro de atención, pero también el blanco de crueles bromas y ofensas, lo que llevaba a su padre a involucrarse en peleas para protegerlo del odio y la maldad de los demás. Por otro lado, su madre no podía ni siquiera ver los juegos de su hijo debido al sufrimiento. Sin embargo, eso era solo el comienzo. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Cómo se desarrolló su historia? Aquí están todos los detalles, pero para descubrir toda su historia, quédate hasta el final de este vídeo. En su primer partido profesional, el estadio se vino abajo con personas riendo y cantando canciones burlándose de su apariencia. Pensaba que era una broma. Fue el día en el que muchos habrían arrojado la toalla y abandonado sus sueños, pero no él. Dio la vuelta a la situación, convirtiendo el odio en motivación. Hasta el día de hoy, es uno de los jugadores con récord impresionantes en la historia de la Premier League, el campeonato más competitivo del planeta. Llevó a cabo proezas monumentales a lo largo de su carrera, sin importarles las negativas ni los rechazos de sus propios entrenadores y familias en sus comienzos. Le decían, hasta la saciedad, que sería mejor que se dedicara al baloncesto o al hockey sobre hielo, ya que, supuestamente, su estatura lo haría ver muy lento para ser un delantero en un campo de fútbol. Sin embargo, él simplemente les cerraba la boca anotando goles acrobáticos y extravagantes de forma regular. Fue un aliado de figuras como Beckham en Inglaterra y Steven Gerrard en el Liverpool. Incluso el propio Cristiano Ronaldo se sentía pequeño a su lado. Y mucho más cuando tenía que enfrentar a la jirafa del fútbol. Sí, esa misma jirafa que nos asombraba en el campo. Sus goles colosales nos dejaban totalmente atónitos y sus peculiares celebraciones añadían color al hostil Premier League a lo largo de su carrera. Aunque Peter Crouch nos cuenta que no todo fue fácil. Ser un gigante flaco y esbelto lo hacía sentir como una especie de mutante en su equipo. Muy pocos lo tomaban en serio. En ocasiones nos damos cuenta de que el fútbol, además de ser un negocio, puede ser bastante despectivo. A pesar de sus goles espectaculares y su rendimiento sobresaliente, fue rechazado por varios equipos. Y es que algunos afirmaban que su imagen no encajaba con lo que el club buscaba para representarlo. Un claro ejemplo de esto fue Liverpool, donde para poner al Niño Torres en su lugar, nunca lo dijeron directamente, pero siempre supo que su salida se debía a su imagen. El Niño Torres luciría mejor en las portadas de revistas y en las campañas de marketing del fútbol. Fue un periodo duro para él. En una entrevista confesó que el fútbol le salvó la vida y en tono de broma dijo que si no fuera por el fútbol aún sería virgen, pero su amor por este hermoso deporte lo llevó a la grandeza. Ignoró los obstáculos que intentaron frenarlo. Y como dicen, los números hablan por sí solos. Posee el récord Guinness por ser el máximo goleador de cabeza en la historia de la Premier League, con 54 goles de cabeza. Su altura le proporcionó una ventaja evidente y supo aprovecharla al máximo. Sin lugar a dudas, fue un titán del ataque. Peter Crouch en el Reino Unido, y como debes imaginar, desde su infancia, su altura comenzó a destacarse en comparación con otros niños de su edad. Sus padres le decían a menudo que sería un gran jugador de baloncesto. Sin embargo, a él no le gustaba ese deporte. Era un niño introvertido y le daba miedo hacer amigos. Además, debido a su colosal altura, no pasaba desapercibido, y todos se burlaban de él como si fuera una especie de fenómeno. Tristemente, fue el blanco de las burlas en el salón de clases durante mucho tiempo. Mientras los maestros lo aconsejaban a probar el baloncesto, el joven Crouch se mantenía a distancia, observando cómo sus compañeros jugaban al fútbol. Poco a poco se fue enamorando de este deporte y comenzó a comprender las jugadas y estrategias de los juegos. A pesar de eso, no se atrevía a tocar una pelota por miedo a las críticas. Temía acercarse a jugar, y para colmo, la academia lo obligaba a participar en alguna actividad física para pasar de grado. Así que decidió inscribirse, no como jugador, sino como recogepelotas del equipo de fútbol de su escuela. Su autoestima era muy baja en ese momento y pasó varios meses recogiendo pelotas hasta que se cansó y decidió dar el salto a las canchas. Tanto sus compañeros como los profesores le decían que estaba perdiendo el tiempo con el balón y que si quería dedicarse al fútbol, lo mejor sería como portero, pero como delantero jamás. A pesar de todo, lo intentó, aunque al principio era bastante malo con el balón del fútbol. No tenía control de la pelota ni velocidad. A pesar de enfrentar desafíos, dio el primer paso al saltar al campo, aunque se tropezó con la realidad de su altura. Afortunadamente, Peter Crouch nunca perdió la confianza en sí mismo. Su dedicación y la voluntad de quedarse 1 o 2 horas adicionales en su entrenamiento fueron elementos clave que lo ayudaron a progresar. Y aquí está el arte. Los goles eran su pasión, lo que realmente deseaba. Ser un goleador era su objetivo, y su altura le proporcionaba una ventaja innegable para marcar goles de cabeza. En los partidos, Crouch solo pedía que le llegara el balón. Tal vez podía ser considerado frágil y lento, pero nadie podía superarlo en los balones aéreos.
Su determinación de avanzar en el fútbol era tan fuerte que empezó a ganarse el cariño y el respeto en el campo. Los entrenadores, después de las clases, dedicaban gran parte de su tiempo a mejorar su equilibrio con la pelota, a aumentar su velocidad y a perfeccionar su precisión de tiro. El gigante nunca se rindió y poco a poco se transformó en un verdadero futbolista. Su gran altura y su habilidad para anotar goles de cabeza lo llevaron a la categoría juvenil del Tottenham en 1995, ganándose la admiración popular. Sin embargo, lamentablemente, los directivos del Tottenham solo lo consideraban un alto privilegiado. No sabemos quién dio la orden, pero a Peter Crouch nunca se le brindó la oportunidad de debutar en el primer equipo de este club. Este fue la primera muestra de desprecio hacia él, a pesar de que su talento era innegable. Su primera temporada en el fútbol profesional fue una prueba de fuego. El entrenador lo llamó para su debut, pero de repente el sueño se convirtió en una pesadilla. La multitud comenzó a reír y burlarse de él. Fue un impacto devastador para un joven de solo 19 años. Durante el juego, se escondió y evitó tocar la pelota la mayor parte del tiempo debido al ambiente. Después del partido, su padre le mostró varias críticas impresas, anticipando el desafío que su hijo enfrentaría. Le decía que tenía que ser duro para ser un jugador de fútbol, ya que este es un entorno increíblemente competitivo y desafiante. Todo cambió el día de su debut profesional, y todos esos consejos cobraron sentido. Pero, ¿cómo transformó Peter Crouch su imagen de uno de los jugadores más burlados de Inglaterra en una figura muy querida en el país? Él soñaba con vivir eso como jugador, pero sabía que el camino hacia el profesionalismo era largo. Su altura lo hacía parecer tan diferente de los demás jugadores que parecía casi imposible. Según sus propios entrenadores, Peter era el único entre todos los chicos de la categoría juveniles que no tenía ninguna característica de jugador. Al principio parecía estar allí solo como una pieza extra para completar el equipo. Años después, Peter Crouch se mudó al Portsmouth, específicamente en 2001, donde se convirtió en una pieza fundamental del equipo y contribuyó al ascenso del club a la Premier League, anotando 18 goles en esa temporada. Su desempeño excepcional llamó la atención de otros equipos de la Premier League. A diferencia de otras leyendas que alcanzaron la grandeza de un solo salto, Peter Crouch tuvo que subir peldaño a peldaño debido a su colosal tamaño. Por esta razón, aceptó la oferta del Aston Villa y posteriormente, en 2004, se unió al Southampton, donde marcó 16 goles en 33 partidos. Peter afirma: hubo momentos en los que casi renuncié por completo. Sin embargo, era en el sueño y en medio de estos desafíos que las esperanzas de un futuro mejor surgieron a medida que algunos equipos aún mostraban interés en contratarme. Peter se mudó a los Rangers, pero con 12 goles en 42 partidos antes de unirse a los Portsmouth, donde vivió uno de los mejores años de su carrera. Su llegada a este club inglés fue vista como una apuesta extremadamente arriesgada. El director del fútbol del Portsmouth en ese momento llegó a decir: la gente me decía que estabas loco. Pagaron 1,5 millones de libras por un jugador de baloncesto. Es mucho dinero en esa época. Pero yo creía en el chico. Y para ser honestos, me di cuenta de que tenía que jugar más que todos los demás jugadores por ser tan diferente. Fue en ese momento que Peter Crouch encontró su mejor versión y comenzó a brillar intensamente en los campos. Peter dejó el Portsmouth con 19 goles en 39 partidos, conquistando el título de mejor jugador del club en la temporada 2001-2002. Luego pasó las 4 temporadas siguientes en el Aston Villa, llegando como la contratación más cara en la historia del club inglés. Lo más sorprendente es que en cada equipo al que se unía, sus primeras palabras en las conferencias de prensa siempre estaban dedicadas a justificar su altura. Tal era el impacto de su apariencia. Me di cuenta de que mi altura podría ser una ventaja contra los oponentes, afirmó. A partir de entonces, la prensa cambió drásticamente. Las historias que solían burlarse de su altura comenzaron a elogiarla. Lo que antes era un problema para los medios se convirtió en una solución, ya que Peter Crouch no solo se destacaba como un excepcional rematador con los pies, sino también con la cabeza. Poco a poco, se convirtió en el jugador con el mayor número de goles de cabeza en la historia de la Premier League. Sus impresionantes actuaciones le valieron una convocatoria a la selección inglesa y llamaron la atención de Liverpool, que lo contrataron para las 3 temporadas siguientes. Algunos de los líderes del club no veían con buenos ojos que un jugador alto y delgado como él fuera la estrella del equipo principal. Esto llevó a un enojo considerable por parte de Peter Crouch, quien decidió firmar su primer contrato profesional con otro equipo. Así, en el año 2000, se unió al Queen's Park Rangers, un equipo que finalmente le daría la oportunidad que tanto había buscado. En su año de debut marcó 10 goles, sorprendiendo a todos. Sin embargo, el club estaba
estaba luchando contra el descenso, y al año siguiente, tanto él como muchos de sus compañeros fueron vendidos para resolver las deudas del equipo. En el transcurso del año 2005, no encontraban la manera de captar la atención de los equipos de élite. Su gran anhelo era unirse al Liverpool, y el 19 de julio de ese mismo año, su nombre llegó a los oídos de Steven, la icónica figura del Liverpool. Mientras lo observaba, instó a la dirección y a los líderes del club a darle una oportunidad al gigante que tanto había estado tocando las puertas. Así fue como Liverpool lo fichó por alrededor de 7 millones de euros. Con un hambre insaciable, finalmente logró su objetivo. El gigante ahora era parte de ese gran equipo de la Premier League, y fue en ese momento cuando comenzaron a llegar los títulos. El titán Peter Crouch estaba imparable en su primer año, deseaba ser el protagonista para ganar la Copa de Inglaterra. En la misma final asistió a Steven Gerrard en un pase legendario que llevó al gol definitivo. De esta manera cumplió su gran sueño. En el mismo año también ganó la Community Shield de Inglaterra, lo que lo convirtió en el arma secreta de la selección inglesa. Inglaterra inspiraba temor en aquel gigante tímido pero luchador. Ahora compartía equipo con leyendas de la talla de David Beckham, Wayne y Ashley Cole, Michael Owen, Frank Lampard, su compañero Steven Gerrard y muchas otras leyendas. En este momento, Inglaterra era una fuerza imponente en el nostálgico Mundial de Alemania 2006. En la fase de grupos contra Trinidad y Tobago, Peter se destacó como uno de estos imparables cabezazos en la noche en que ganaron 2-0. A pesar del tremendo equipo que era Inglaterra en esa copa, fueron eliminados en los cuartos de final por el equipo de Portugal. Muchos recordarán ese polémico partido en el que el joven Cristiano Ronaldo se encargó de desestabilizar a un agitado Wayne Rooney para lograr su expulsión con una tarjeta roja. Pueden encontrar el vídeo completo de esta historia aquí. En el Liverpool, Peter Crouch se enfrentó a otro momento desafiante. Pasó 18 juegos sin marcar y fue abucheado por más de 70.000 personas debido a su pobre desempeño. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a desafíos mucho mayores, y una vez más logró recuperarse. Creía en sí mismo hasta el último momento, y desafiando a todos los críticos, Peter alcanzó su punto máximo en 2006 al ser convocado para la Copa del Mundo. Una vuelta digna de gran respeto. En julio de 2019, a los 38 años, anunció su retiro del fútbol como uno de los 33 jugadores que marcaron 100 o más goles en la Premier League. Además, tiene el récord de más goles de cabeza en la historia del campeonato. De sus 106 goles en la liga, 53 fueron de cabeza. Toda la humillación que enfrentó a lo largo de su carrera en el fútbol se vio recompensada con pasajes por grandes equipos, títulos, goles memorables, convocatorias para la Copa del Mundo y la conquista de un récord histórico. Hoy, Peter Crouch es una figura muy influyente y querida en Inglaterra. Si te gustó este vídeo, quédate por aquí, ya que en la pantalla tenemos otro vídeo recomendado para ti. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.